Entonces, bueno, yo creo que ya sería interesante si empezamos antes que nos vayamos, ¿no? A cortar. Bueno, primero, les quiero agradecer a todos ustedes el estar presentes en esta oportunidad. Espero que sigamos juntos, que me sigan acompañando, que me propongan también temas para las próximas reuniones, ¿no? Yo estoy expedito a darles de repente aquellos temas ya de aplicación específica, ¿no? Que de repente en la universidad o en el instituto no se ha podido dar porque ellos siguen pues un modelo, ¿no? Un sílabus que hay que desarrollar, pero no le dan a veces al profesor la oportunidad de llevar ese conocimiento al ámbito de la aplicación práctica. Entonces, frente a eso, ¿no? Me gustaría que ustedes también empiecen ¿cómo se llama?, proponerme algunos temas que nosotros podamos incorporar, ¿no? Y de esa manera preparar una clase y poder, ¿cómo se llama?, sacar cosas muy interesantes, ¿no? Porque ahora tenemos un conjunto de exalumnos que ya están también, digamos, en la parte profesional, ya están en la práctica y sería muy rico las opiniones también de estas personas, ¿no? Muy bien. A ver, acá hay gente que me dice, el anfitrión ya está en otras reuniones, ¿no? ¿Pueden ingresar? Creo que sí pueden ingresar, ¿no? Bueno, la gente está ingresando. Qué raro. A ver, voy a mandarles la invitación nuevamente a algunas personas. A ver si... Ok, ¿no? Empecemos entonces con nuestro tema. El tema, el título del tema, yo le he colocado mi primer pronóstico de ventas, ¿no? Y básicamente el título hace referencia a cómo empezamos nosotros este proceso, ¿no? Para todos ustedes, o para ustedes que me conocen y a los que no me conocen, mi nombre es Oscar Diestra. Y vamos a empezar entonces a conocer este tema que hemos preparado para el día de hoy, ¿no? Ahora, aquí vamos nosotros a diferenciar primero, ¿no?, lo que es un plan, ¿correcto? Un plan de ventas y un pronóstico de ventas, ¿ya? Son dos cosas diferentes y no hay que confundirlas. Para empezar, un plan es digamos, algo mucho mayor que un pronóstico de ventas. El pronóstico va a servir como referencia a ese plan, ¿no? La planificación de las ventas incluye las decisiones de tipo estratégicas de la alta dirección, el tema de publicidad, el marketing, ¿no? En cambio, un pronóstico es un tema numérico, ¿no? Es un tema mucho más relacionado con la cantidad que se va a vender. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos diferenciar? Porque hay mucha gente que confunde. Presupuesto de ventas, planificación de ventas, pronóstico de ventas son lo mismo y no es así. Ahora, otra cosa más que hay que diferenciar. Algunos hablan de predicción de ventas, ¿no? Predicción de ventas y pronóstico de ventas. ¿Cuál de los dos es? ¿No? Señores, la diferencia entre una predicción y un pronóstico está en el uso de la ciencia, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de predicción, a la mente se nos viene pues el tema de todos aquellos esotéricos que dicen esto es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Me baso en la lectura del tarot, en la lectura de la coca, qué sé yo, ¿correcto? Eso es una predicción. Entonces, si un comerciante o un pequeño empresario quiere hacer predicciones de las ventas, pues que se vaya a buscar a este tipo de personas, ¿no? Esos chamanes que me podrían dar ese tipo de información. En cambio, un pronóstico, como ya les decía, tiene el apoyo de la ciencia, ¿no? Y un pronóstico se basa en tomar información del pasado para poder pronosticar el futuro, ¿no? Para ver qué es lo que puede pasar en el futuro. Entonces es un tema mucho más, digamos, científico, ¿no? Los que estudian el tema de, ¿cómo se llama esto? Del trading, deben saber que Dow hace ya 100 años
estableció 3 principios y uno de los cuales decía que la historia se repite, ¿no? Es decir, que lo que ha sucedido anteriormente puede pasar en el pasado, puede suceder en el futuro. Entonces, de ahí que la importancia que nosotros tomamos para poder utilizar esos datos y, de alguna manera, eh, proyectarlos hacia el futuro. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, entonces, este pronóstico de ventas es el principio de una serie de repente, o una serie de pronósticos más o de presupuestos adicionales, ¿no? Porque muchas personas o muchas empresas, ¿no? Tienen que aprender que a partir de las ventas, ¿no? Es que usted puede establecer los demás planes, ¿no? Solamente cuando usted sepa cuánto es la cantidad que va a vender en el futuro, podrá hacer sus planes de producción, sus planes de publicidad, sus planes de contratación de personal, sus planes para poder comprar mercadería, ¿no? Ahora, cuando usted quiera realizar este tipo de pronósticos, ¿no? Usted debe tener en cuenta no solamente la cantidad que desea vender, ¿no? Sino también lo que el consumidor está dispuesto a adquirir, ¿no? Y eso va a tener que estar relacionado con un estudio del comportamiento del consumidor, de la tendencia de consumo, ¿no? Por ejemplo, hace, digamos, unos tiempos atrás, ustedes habrán visto, ¿no? Que se comercializaba en las calles audífonos, con estos audífonos a 2 soles, 3 soles, que eran los que tenían cables, ¿verdad? Ahora la pregunta que me hago es, ¿cuál será la tendencia del consumo de este tipo de audífonos? ¿No? Cuando en la actualidad estamos viendo el uso de audífonos inalámbricos, los AirPads, AirBags, no sé cómo se les llaman a los mismos, ¿no? Entonces hay que considerar también la tendencia hacia ese tipo, ¿no? Hacia digamos, la tendencia del consumidor hacia ese tipo de productos, ¿no? Consideremos también el tema de los precios, ¿no? Y eso tiene que ver con ver el mercado, a cuánto, digamos, a cuánto se comercializa un artículo para la venta. No podemos colocar un precio por encima, ¿no? Si es que no tenemos una característica o una estrategia de diferenciación de este tipo de los productos que nosotros estamos vendiendo, ¿no? También hay que considerar los costos de comercialización y distribución, ¿no? Que en la actualidad se ha convertido en algo importante, ¿no? Básicamente, cuánto nos cuesta llevar un producto de una zona a otra, ¿no? Y cómo llegamos al consumidor. Ahora, esto puede haber sido reemplazado por el tema de las redes sociales, ¿no? Que muchos de ustedes y muchos de los alumnos que yo tengo están comercializando productos de tecnología, productos de repente relacionados con lo que ha sucedido con la pandemia actual, ¿no? A través de redes sociales. Y les ha ido bien. No solamente se comercializan productos, sino también se están comercializando servicios, ¿no? Entonces hay que considerar también ese punto, ¿no? Bueno, señores, entremos al tema. ¿Usted quiere pronosticar ventas? Entonces lo primero que tiene que hacer es utilizar información del pasado, ¿no? Algunos me dirán, pero ¿de dónde tomo esa información? Miren, muchos pequeños comerciantes tienen algo importante todos los días. Y es que muchos llevan un registro de las ventas, ¿verdad? De lo que venden, ¿no? Pero ahí ellos tienen un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ellos registran el total de las ventas y no registran la cantidad que han vendido. Entonces, una de las cosas principales cuando usted quiere establecer un pronóstico es que se pronostica no sobre la base de las ventas en unidades monetarias, sino se pronostica, ¿no? En función de la cantidad de productos que usted quiere vender, ¿no? Ojo aquí, no sobre las ventas, ¿no? En unidades monetarias, sino sobre la cantidad de productos. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que vean ustedes por qué yo lo establezco a través de cantidades de productos y no por nivel de ventas, ¿no? Algunos autores acostumbran a utilizar pues el tema del nivel de ventas en soles y eso discrepo, pero ahora lo vamos a ver. También debe considerar usted, ¿no? La situación pasada.
la situación actual y futura de las condiciones socioeconómicas. Esta pandemia, que es un evento que nadie esperaba, ha tocado los bolsillos de todo el mundo. Entonces ahora hay que hacernos la pregunta, ¿no? Si nosotros estamos en las condiciones, ¿no?, de continuar las ventas que habíamos proyectado el año pasado, o hay que hacer algunas modificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, es el caso de las instituciones de educación superior o las universidades, ¿no? Han tenido que reajustarse, las aulas de 40 alumnos se han visto reducidas prácticamente a la mitad, ¿no? Y entonces, a partir de esta situación, ¿qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro? Otra de las cosas también hay que considerar el tema del impacto que tiene la publicidad, ¿no?, sobre la cantidad de productos que los consumidores están dispuestos a adquirir, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? La cantidad, también hay que, para determinar el pronóstico de ventas, también hay que considerar una cosa muy importante, que es nuestra capacidad instalada. Es decir, nosotros no nos podemos colocar una meta de ventas de repente de 100.000 unidades, cuando la capacidad instalada de nuestra empresa no da para 50, ¿no? O sea, para 50.000. Entonces, es una de las cosas, uno de los referentes que debemos considerar, ¿no? La capacidad instalada. No solamente eso, sino también hay que ver el tema de, ¿tenemos el personal necesario para poder realizar esta producción? ¿No? ¿Está ese personal especializado para realizar ese tipo de producción o para realizar ese tipo de ventas? ¿No? Entonces hay muchas variables que nosotros debemos de considerar y que va a tener un impacto sobre el pronóstico. Lo que yo les voy a enseñar el día de hoy es simplemente un tema, vamos a llamarle así, teórico, que no considere esos aspectos. Pero usted, ¿no?, ya en el día a día y con la experiencia, puede incorporarlos dentro de, digamos, del pronóstico que va a realizar, ¿no? Ahora, existen muchos métodos, ¿no?, muchos métodos que nos van a ayudar a pronosticar las ventas, ¿no? Menciono algunos, ¿no?, que son los más fáciles. Estamos yendo del más fácil al más difícil. El método del incremento absoluto, que es el que vamos a ver el día de hoy, y el método del incremento porcentual. Luego está el método de opinión gerencial, el método de participación en el mercado, ¿no?, el método de los promedios móviles, que se divide en 3 también aparte, el método de los mínimos cuadrados, ya este es un método de tipo econométrico, y hay uno más, ¿no? A esos mínimos cuadrados los podemos ajustar para ver las variaciones estacionales, ¿no? Y bueno, el modelo económico administrativo. La primera manera, o sea, la primera forma de pronosticar es preguntarle al experto. Ese es un tipo de pronóstico cualitativo, ¿no? Le pido opinión a quien conoce, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, ¿no?, yo les pregunto, ¿a quién nosotros deberíamos de preguntarle, ¿no?, acerca del futuro de nuestras ventas? ¿Quién creen ustedes que es el encargado de responder a esa pregunta? Obviamente el Estado, A representado ver por si el alguno de Ministerio de ustedes Economía. quiere intervenir, o de repente algunos, Profesor, me dicen acá que no pueden ingresar. Qué raro. ¿O ya será que está lleno? Vamos a ver esto. Bueno, una de las primeras, vamos a llamarle así, de las primeras personas a las cuales nosotros tenemos que preguntarle acerca de lo que se va a vender en el futuro, es ir a lo más bajo, ¿no? Es decir, a la planta. Hay que preguntarle a los vendedores, ¿no? Ellos son la primera línea, ¿no? Si queremos utilizar un método, vamos a llamarle cualitativo, hay que preguntarle primero a los vendedores. Ellos son conocedores del mercado. Ellos pueden establecer, ¿no?, y pronosticar
la cantidad de venta, de lo que pueden vender en el futuro, ¿no? Porque ellos están en contacto con la demanda, ellos están en contacto con los compradores, así que son los primeros que reciben esa información, ¿no? Es uno de los primeros, entonces, de las primeras líneas que debemos de utilizar, ¿no? Para poder pronosticar las ventas. Pero eso tiene un problema, ¿no? El problema es que los que han estado en ventas saben que a veces cuando les preguntan cuánto es lo que van a vender para el próximo mes o para el próximo año, ¿no? Muchas veces los vendedores, ¿qué es lo que hacen, no? Establecen ventas muy por debajo de lo que pueden lograr, ¿no? Y nosotros estableceremos cuotas de repente que son fáciles para ellos y ellos pues llegarán a cobrar una comisión que es bastante respetable. Entonces, por lo tanto, a ellos se les puede preguntar, ¿no? O sea, la información que ellos nos van a referenciar es información acerca de la situación del mercado, de la tendencia del mercado. Pero el tema de la cantidad que se puede vender, ya eso lo vamos dejando a las esferas que se encuentran por encima, ¿no? De los vendedores. Llámense los jefes de ventas o los gerentes de ventas o en instancia final vienen a ser los que administran el mercado, ¿no? Bueno, veamos entonces, ¿no? El primero de estos métodos para poder pronosticar esta venta o las ventas, que viene a ser el método de incremento absoluto. Pero antes de esto, antes de mostrar este primer método, yo había establecido, ¿no? Y les había dicho que deberíamos pronosticar, ¿no? En función de las cantidades y no en función, ¿cómo se llama?, de las unidades monetarias, ¿no? Permítame compartir aquí con ustedes una hojita en Excel, ¿no? Que había preparado, ¿no? Acerca de este tema, ¿no? A ver, veamos aquí nuestro ejemplo, ¿no? A ver. Vamos a ver acá esta... Bueno, pueden ver entonces, por favor, si me confirman esta hoja en Excel, si la pueden ver, ¿sí? Sí. Sí, profesor, sí se puede ver. Sí se puede ver. Por favor, si me confirman eso para poder seguir, porque realmente no estamos... Un mensajito ahí en el chat. Ok. ¿Se puede? Ok, se visualiza, ¿no? A ver, miren, ustedes pueden observar aquí dos cosas, ¿no? Tenemos dos columnas, ¿no? La cantidad que se vende, lo podemos apreciar aquí, y el precio al cual se vende, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tratar, ¿no? De calcular las ventas cuando no hay inflación, es decir, cuando el precio es igual a 1, a la unidad, ¿no? Entonces, fíjense, las ventas siempre va a ser el producto de la cantidad por el precio. Entonces, en esta situación, ustedes pueden observar, ¿no? Las ventas, ¿no? Finales fueron de 300. Si yo quisiera conocer el incremento de las ventas, solamente me basta con comparar las ventas, digamos, del último año entre las ventas del primer año, ¿no? Y como ustedes pueden observar, a esto hay que restarle la unidad, no se olviden, ustedes pueden observar que las ventas se incrementaron en un 76%, ¿verdad? Un 76%. Ahora, ¿pero qué sucede si hay inflación? Recuerden que la inflación no es más que el alza generalizada de los precios. Es decir, los precios van a entrar en una espiral ascendente. Entonces, eso es lo que estamos reflejando nosotros en esta segunda situación, ¿verdad? El precio pasa desde 1 a 1,70. Por lo tanto, las ventas siguen siendo iguales, ¿no? El producto del precio por la cantidad. Ahora, voy a comparar las ventas, o sea, el incremento de las ventas, comparando el último periodo, o sea, las ventas del último periodo, entre las ventas del primer periodo, restándole la unidad. Chicos, apaguen sus audios, no dejan escuchar al Si profesor. consideramos el efecto de la inflación, ¿no?
aparentemente se ha vendido, o el incremento de las ventas fue de un 199%. Sin embargo, si hacemos una resta muy sencilla, las ventas, la cantidad que se vendió, o sea, la cantidad de unidades que se vendieron, solamente fueron de un 76%. Entonces, ¿cómo se explica ese incremento de las ventas en unidades monetarias del 199%? Si hacemos una resta sencilla, 123% de ese incremento fue consecuencia de un incremento de los precios. Entonces, miren a lo que quiero llegar, ¿no? Una persona o un jefe de ventas podría decir, mira, nuestras ventas se incrementaron en 199% cuando hay inflación, ¿no? Y otros dirán que es mentira, porque si nosotros consideramos solamente la cantidad vendida, ¿no? Esta se incrementó en un 76%. Ese desvío, ese 123% adicional, fue producto de la inflación. ¿Correcto? Entonces, por eso es que yo les decía que si usted quiere pronosticar, ¿no?, ventas, lo tiene que hacer sobre la base de las cantidades, no de los precios, no de las unidades monetarias, ¿no? Porque los precios pueden ir cambiando y los precios nos pueden distorsionar en realidad este pronóstico. ¿Ok? Bueno. Regresemos entonces, ¿no? Regresemos entonces a nuestro primer método, ¿no? El primer método es el de incremento absoluto, ¿no? Que es el más sencillo digamos, de realizar. Este método se basa en la condición de que los incrementos anuales en las ventas, ¿no?, están en función de los crecimientos en una serie de tiempo. Es decir, los incrementos pasados se volverán a repetir en el futuro. Eso es lo que nos trata de eso. Entonces, el procedimiento para poder utilizar este método es muy sencillo, ¿no? Es tomar las diferencias entre las ventas de dos periodos, año tras año o mes a mes, el periodo que usted haya tomado, de cada uno de ellos, sumar estas diferencias, calcular el promedio de estas diferencias y finalmente ese promedio sumarle a las ventas del último año, ¿no? De tal manera que ahora tiene las ventas, ¿no?, para el siguiente. Se los explico con un ejemplo. Miren, vamos a aplicarlo acá. Voy a regresar a mi hojita Excel, ¿no? Y vamos aquí, ¿no? Vamos a vernos, por favor, la vista aquí en lo que viene a ser, ¿cómo se llama? El incremento absoluto, ¿no? En esta parte. Fíjese, he tomado información de la venta de huevos en Lima Metropolitana, ¿no?, desde el año 2000 hasta el año 2012, ¿no? Así que, por lo tanto, las ventas, por ejemplo, del año 2000 fueron de 178.069 toneladas, ¿correcto? Estoy hablando de huevos en cantidades, no estoy hablando de valores monetarios, ¿correcto? Y la última fue, pues, del año 2012, en donde se vendieron 314.000.01 toneladas de huevo al año, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste este método del incremento absoluto? Consiste simplemente en hallar la diferencia entre las ventas, por ejemplo, del año 2001 con respecto al año 2000, ¿no? Entonces, eso me indica a mí, ¿no?, o me indica que para el año 2001 las ventas se incrementaron en 9.700 toneladas, ¿no? Si quisiera hallar el incremento para el año 2002, solamente me basta restar el año 2002 del año 2001, ¿verdad? Y entonces resultará, ¿no?, resultará que el incremento de las ventas fue de 2.53 mil toneladas métricas para ese año. ¿Estamos? Y así voy a poder continuar con cada uno de ellos. Por ejemplo, para el año 2003, simplemente restaré las ventas del año 2003 menos las del 2002 y obtendré esa diferencia, ¿no? Esa que viene a ser aproximadamente de 6.093 toneladas métricas al año, ¿no?
Y así voy a continuar, ¿no? Voy a continuar con cada uno de, digamos, con los incrementos de cada año. Excel, gracias a Dios, nos ayuda bastante, jalamos, ¿no? Y vamos a tener estas diferencias. Si ustedes se fijan, la diferencia del último año, ¿no? En el año 2012 se vendieron 3.64 mil toneladas menos que en el año 2011. ¿Por qué razones? No lo sé. Esas son razones que usted cuando se ponga a desarrollar, ¿cómo se llama? El pronóstico, lo va a tener que determinar, ¿no? Bueno, hemos entonces aplicado el primer paso, ¿no? ¿Cuál era el primer paso? Simplemente encontrar la diferencia entre las ventas de un año con respecto al año anterior, ¿no? Ahora, el segundo paso nos dice, sume usted, ¿no? Todas las ventas, ¿no? O calcule el promedio, pero vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? Entonces me dice sumatoria de todas estas, de todos estos incrementos, ¿verdad? Luego me dice que tiene que dividirlo o tiene que calcular el número de periodos, ¿no? ¿Cuántos periodos hay aquí? Estamos hablando, bueno, acá lo podemos colocar como la función contar, ¿no? Correcto, eso es lo bueno del Excel. Contamos cuántos periodos tengo, ¿verdad? Y luego simplemente me dice calcule usted el promedio, ¿no? Es decir, la suma de las diferencias las tengo que dividir entre el número de periodos, ¿correcto? Ya tengo eso. Entonces, miren lo que me ha salido, ¿no? Vamos a ponerlo en 2 decimales para que se pueda ver mejor, ¿no? Entonces, el incremento promedio de las ventas de huevos ha sido de 10.000 o 10.41 mil toneladas netas. El último paso que me dice, tome las ventas del último año, que en este caso serían las del 2012, que fueron de 314.001 toneladas, o 314.01 mil toneladas, y súmele el incremento que acaba de hallar, ¿no? Es decir, estos 10.41. Entonces, las ventas para el año 2013 simplemente serán de 324.42 mil toneladas, ¿no? Ahora, me he tomado el trabajo también de tomar las ventas reales del 2013, ¿no? Las ventas reales, o sea, las ventas de ese año, fueron de 349.80, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia, ¿no? De 25.38 miles de toneladas, ¿no? Ahora, este método no es tan, digamos, no es tan fiable, ¿no? Y no es tan fiable porque está considerando información desde el primer periodo, ¿no? Y le está dando la misma importancia a la información del pasado que a la información del presente. Por lo tanto, va a tener un grado muy alto, digamos, de error, como lo podemos observar nosotros aquí. El error ha sido de 25.38, ¿no? Entonces, es mejor, pero uno dice, entonces, ¿y por qué utilizo este método si tiene un alto grado de error? Porque es mejor utilizar un método a no utilizar ninguno, ¿no? Entonces, pero es lo más sencillo que podría hacer una persona para poder pronosticar sus ventas del siguiente periodo, ¿no? Bueno, esta vendría a ser entonces el método de tipo de incremento absoluto, ¿no? El siguiente método que quería enseñarles hoy día, por eso les decía yo que este es mi primer pronóstico, porque esto es muy sencillo y lo puede hacer cualquiera, ¿no? El siguiente método que tenemos, ¿no? Es más, acá tengo en la lámina, tengo un ejemplo, pero vamos a pasarlo, ¿no? Tenemos el método de aumentos o incrementos de tipo porcentual, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí miren lo que vamos a hacer, ¿no? Este tipo de métodos, ¿no? Este tipo de método, o el método que hemos visto anteriormente, ¿no?
muchas veces no reporta pues las variaciones que se han tenido de un año a otro, ¿no? Es decir, a veces el incremento absoluto no corresponde realmente a la realidad, ¿no? Entonces nosotros buscamos un tema que escape a las unidades, ¿no? Y buscamos un método que es el de porcentajes. Entonces, para ello nosotros vamos a tomar en consideración, ¿no?, los incrementos, pero en valores relativos, es decir, los incrementos en términos porcentuales. ¿Cómo calculamos ese incremento porcentual? Tomamos las ventas de los últimos años, calculamos su variación porcentual, ¿no? Sumamos esas variaciones porcentuales, promediamos según el número de periodos. El resultado que obtenemos es el incremento promedio porcentual, que lo vamos a aplicar sobre la venta que tenemos, la venta real de nuestro último año, y luego la sumamos a la misma, y esa será nuestro pronóstico de ventas para el siguiente año, ¿no? Veamos esto utilizando el ejemplo que habíamos estado viendo, ¿no? Miren aquí. A ver, tendríamos nosotros, ahora vamos a poner el ojo en esta parte, ¿no? En el incremento porcentual. Acá lo que me están diciendo es, hay que hallar ese incremento porcentual. ¿Y cómo lo hallamos? Mira lo que voy a hacer. Esto sería igual, ¿no?, a las ventas del periodo 2001 menos la anterior, que sería la del año 2000. Y esto lo vamos a dividir entre las ventas del año 2000. Entonces, esto significa que las ventas del año 2001 fueron superiores en 5.43% a las ventas del año 2000. Si quisiera hallar las ventas del año o el incremento de las ventas del año 2002, ¿no? Fíjense acá, que he hecho lo mismo. Tenían las ventas del 2002 menos las del 2001 dividido entre las ventas del 2001. Entonces, con respecto al año 2001, las ventas del 2002 fueron 1.34%. O sea, no tuvieron un incremento tan importante. Esta misma operación la voy a repetir para todos los años. Como ya les dije, el Excel me ayuda bastante. Yo lo único que tengo que hacer es proyectar. Como ustedes pueden ver aquí, creo que el incremento de ventas más fuerte se produjo en el año 2006, en donde parece que la gente en Lima consumió una mayor cantidad de huevos, ¿no? 18.52% de incremento. Y también sucedió lo mismo en el año 2011, ¿no? Pero en el 2012 las ventas cayeron. Bueno, una vez que tenga los incrementos porcentuales, el siguiente paso es sumarlos, ¿no? Entonces vamos a nuevamente utilizar esta función de suma, ¿no?, y dividirlo entre el número de periodos que tengo, ¿no? En este caso sería, ¿cómo se llama?, 13 periodos. Y finalmente calcular el promedio. El promedio no es más que dividir ese 59% entre 13 y expresarlo en términos porcentuales, ¿no?, que viene a ser más o menos 4.55%. O sea, las ventas, ¿no?, cada año han tenido un incremento del 4.55% desde el 2001 hasta el 2012, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hago?, ¿no? Y acá voy a este punto. Voy a utilizar este porcentaje del 4.55% para multiplicarlo con la venta del año 2012, que fue de 314.01. Aquí lo tengo, ¿no? 314.01 por digamos, el porcentaje de 4.55 y me da un incremento de 14.29 mil toneladas adicionales. Que si la sumo a las ventas del año del 2012, obtengo, ¿no?, que para el 2013 yo voy a vender 328.000.30, o sea, 328.30 mil toneladas más. Si lo comparamos con las ventas reales, veremos nosotros que hay una dispersión o un error de 21.5, ¿no? Ahora, si yo quisiera saber cuánto debo vender al mes, ¿no?, simplemente divido esta proyección entre 12, ¿no? Igual sucede en todos los casos.
como ustedes pueden observar, el problema es que algunos meses se van a vender más de esos 27,000 y algunos meses menos. Por lo tanto, estos métodos no hacen o no son sensibles a la estacionalidad, ¿no? Bueno, señores, ya el tiempo se nos acaba porque Zoom no nos da más allá de 40 minutos. Yo les agradezco que hayan participado en esta primera reunión y les agradecería también que puedan enviar sugerencias acerca de los próximos temas que podemos tocar, ¿no? No sé si de repente en estos minutos que nos restan tengan alguna pregunta o alguna sugerencia que podamos realizar.